Noción de explicación como falsabilidad en la psicología. El racionalismo es un término usado para aludir a diferentes posturas filosóficas. Sin embargo, en un sentido más específico, se usa para identificar a toda teoría del conocimiento que enfatiza la actividad intelectual sobre los sentimientos y las emociones, y en su sentido epistemológico, para caracterizar a todas corrientes filosóficas que ponen a la razón como el órgano fundamental del conocimiento. En ambos casos, la razón es el resultado del racionalismo crítico, tradición fundada por Popper, y funge como punto medio entre el positivismo y la herméutica clásica, equilibra lo teórico de lo empírico, vincula las ciencias de la naturaleza con las ciencias sociales, considera importante la formalización de lo científico, pero sin dejar a un lado la crítica del sentido de los conceptos, y por eso se le confiere la identidad de ser crítico al racionalismo de Popper. Popper dice que la ciencia no debe guiarse por la lógica deductiva y optar por un método de constatación, en donde una hipótesis solo puede contraerse empíricamente y únicamente después de que haya sido formulada. La ciencia debe optar por un método de contrastación a través de 4 procedimientos: comparación lógica, forma lógica, comparación con otras teorías y nivel de aplicabilidad. Diferencias entre racionalismo crítico y positivismo. El racionalismo crítico tiene su origen en el decenio de 1930. Su principal exponente fue Popper. Constituye una postura intermedia entre el positivismo y la herméutica clásicos. En esta postura, el conocimiento es la interpretación de las experiencias. Pone énfasis en lo cualitativo y cuantitativo y subraya la importancia de las técnicas para obtener datos. Describe una relación entre las ciencias naturales y las sociales. Esta corriente pretende establecer un equilibrio entre el conocimiento y la acción, y critica la dialéctica por su alto grado de confusión en cuanto a la teoría para la acción. La ciencia tiene criterios propios diferentes e independientes de las condicionantes ambientales. Se acepta el valor del conocimiento empírico en la construcción del conocimiento científico. El positivismo tiene sus raíces en el siglo XIX, con autores relevantes como Bacon, Locke, Newton, Lavoisier, Simon, Comte, Russell y Nagel, entre otros. El principal fundamento del positivismo es: no existe conocimiento que no provenga de la percepción. La importancia se da al rigor en las técnicas para obtener el conocimiento. Se insiste en la cuantificación y se afirma la unidad de la ciencia, es decir, la semejanza de todas las ciencias del hombre. El positivismo concibe al conocimiento como separado de la acción, a la ciencia como neutra. El científico debe desprenderse de sus conceptos e ideas y de la influencia del ambiente. Racionalismo crítico. Deductibilidad de la falsibilidad. La razón es el órgano fundamental del conocimiento. Nos encontramos con la verdad cuando nuestra razón dice que algo tiene que ser de esa manera, siempre y en cualquier lugar, y si dijera lo contrario se contradiría a sí misma, por lo que estos argumentos poseen una necesidad lógica y una validez universal, que no se fundamentan en ninguna experiencia, sino en la razón, que es fuente y base de origen de todo conocimiento humano. El concepto de explicación causal nomológica deductiva de Carl Hempel nos dice lo siguiente: fenómeno que se conoce como explicandum, los elementos que permiten explicar el acontecimiento derivados deductivamente de las teorías se conocen como explicans. El racionalismo se utiliza cuando sobreponemos la intelectualidad a los sentimientos y las emociones. Como ciencia, se basa en las teorías que se caracterizan por ser definidas por sistemas deductivos. Son criticables por sus consecuencias. Así, la ciencia tiene que ser deductiva para que garanticemos que desarrollemos un conocimiento racional del universo. Noción de la explicación causal deductiva. Este procedimiento consiste en deducir un argumento singular de enunciados universales simultáneamente con condiciones iniciales, convirtiéndose en argumentos de una predicción determinada o singular, es decir, condiciones iniciales, predicciones o efectos o causas. La explicación causal deductiva se compone de 2 partes: enunciados universales y enunciados singulares. Noción de la explicación causal deductiva. Según Popper, la explicación causal es un acto que comprende la deducción de expresiones que describen a este acontecimiento de acuerdo a 2 tipos de razonamiento del comportamiento humano. El primero comprende una o varias leyes universales. El segundo incluye ciertos enunciados singulares conocidos como condicionantes iniciales. Enunciados estrictamente universales enuncian generalmente a la humanidad a lo largo del tiempo. Se entienden
que son verdaderos entre que no se comprueben que son falsos, esto en el presente y en el pasado. Son enunciados que tienen que ver con una propuesta que no se ha comprobado que es falsa en el pasado y en el presente y muy probablemente en el futuro. Por ejemplo, el hombre necesita aire para vivir. Este es un enunciado estrictamente universal. Los enunciados estrictamente universales, enunciados numéricamente universales, solo se aplican en un determinado tiempo y a un determinado grupo social. Aluden a una época con variantes de la época alusivos a la época. Por ejemplo, el Holocausto es un evento que aproximadamente está entre los años de 1914 y 1945. Antes de esta época no se conocía ni la palabra ni el acontecimiento.